Saludos. Titulamos este vídeo Reseteísmo, agua como centro de poder, RH8. Hacemos este vídeo a fecha de febrero del año 2023, en lo que consideramos revelación de todo lo que ha estado oculto. Entonces, estamos con el tema de las inundaciones, los reseteos que culminan muchos de ellos en inundaciones que se llaman inundaciones de barro, que terminan elevando el nivel del suelo, y ese fenómeno pues no está, podemos decir así, constatado, no está constatado en la historia establecida. Entonces, nosotros en el vídeo anterior y pues lo estamos dedicando precisamente a dar una explicación de cómo se produce, cuáles son las causas o factores que motivan pues este fenómeno tan sorprendente, podemos decir, e inesperado. Y decimos que es sobre todo el agua como el equilibrante de nuestra dimensión, que interviene equilibrando las tensiones naturales que han sido, podemos decir así, desactivadas o alteradas. Entonces, el agua, como ya decimos, es el equilibrante que interactúa y produce lo que se llama también licuefacción, porque como ven a la izquierda un bloque de hielo, para justificar que el agua es el equilibrante, fíjense que el agua pues está en los tres estados en esta foto de la izquierda: en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso también. Piensen en las extraordinarias sensibilidad que podemos decir así del agua, o de la molécula o moléculas del agua. También recordando el trabajo de Masaru Emoto, como tienen aquí en relación con el agua, como pareciera que ella tiene, podemos decir así, una cierta receptividad. Entonces, nosotros tenemos que decir que, y en este vídeo lo que vamos a tratar es a plantear lo que se llama puntos de poder, que todos están precisamente relacionados con el agua. Es decir, existe una conexión entre el poder y el agua, pero el agua tanto en superficie, que puede ser ríos y mares, como el agua subterránea. Y en este vídeo vamos a dedicarnos sobre todo a lugares de poder en los cuales pues están sustentados por agua subterránea, es decir, que no corre por la superficie terrestre, sino bajo el subsuelo. Y recuerden que todo la incidencia, precisamente como el agua, al ser un equilibrante, pues es el que utilizan también, decimos nosotros, ciertas entidades, como en el pasado los llamados Atkayu, con una cabeza muy significativa, que era el dios Oannes, que eran los que nos decían y nos dicen en textos sumerios de que eran los civilizadores de la humanidad. Entonces, en este vídeo vamos a presentar 4 enclaves de aguas subterráneas. Podrían ser muchos, hemos escogido, y vamos a ir rápido porque realmente no queremos hacer muy largo este vídeo. 3 de ellos en España, 3 lugares de poder, 4 enclaves de poder en España y 1 en América, en los cuales el agua subterránea pues está ahí presente en estos lugares de poder. Entonces vamos a recordar, punto número 1, para saber precisamente interpretar estos mud flood o inundaciones de barro, cuál es el sistema de equilibrio de la fuente. Un punto 2, recordar lo que estamos diciendo, que el agua es el equilibrante físico dimensional de esta dimensión. Punto 3, en el punto 3 vamos a mostrar una acción que nosotros decimos acción equilibradora suave, que serían los volcanes de lodo, que eso sería semejante a las inundaciones de lodo, pero en sentido que nosotros consideramos más natural, más armónico, de modo suave, que no causa esos daños que nos causan estas inundaciones de lodo repentinas. Y en el punto 4 pues vamos a destacar esos lugares de poder, y en el punto 5 vamos a seguir con las piedras de Ica, mostrando cómo precisamente también el agua en forma de líquido, un líquido que exudan dichas piedras,
pues también nos muestra que realmente el agua o el líquido, en este caso, pues también sirve de equilibrador para poder mantener precisamente a esas piedras de Ica a lo largo del tiempo. Entonces, recordando rápidamente que nuestro sistema y la fuente crea mediante el equilibrio. El equilibrio es una tensión desde el centro hacia el exterior. Y que el agua precisamente se encuentra en el centro físico de esa tensión general creativa y por tanto participa ella en su propia estructura y en su propia acción en las tensiones y distensiones locales cuando se rompe este equilibrio. Y entonces cuando se rompe el equilibrio, por tanto estos mud flows serían resultado de haber roto ese equilibrio, como vamos a ver. Entonces actúa el agua y empieza la licuefacción. Y entonces eso lo vemos, son las pruebas en todos estos edificios del pasado que han estado como estas ruinas mayas, estaban enterradas, o incluso este anfiteatro romano, pues también estaba enterrado, realmente permaneció muchísimo tiempo, muchísimas décadas enterrado sin saber en dónde estaba, hasta que se tuvo que desenterrar, porque estaba precisamente debido a lo que nosotros consideramos esas inundaciones que elevan el nivel anterior. Y por tanto volvemos a recordar que el agua participa y conecta un estado más sutil, como por ejemplo ya sabrán que está en la atmósfera también el agua, y un estado más sólido, que está también en la corteza. Por eso este es el elemento equilibrante y por eso restaura estas alteraciones. ¿Y cómo se producen estas alteraciones? Pues nosotros creemos que cuando se ha producido algo antinatural, una ruptura de la tensión natural mediante, por ejemplo, pues haciendo explotar determinado tipo de bombas, por ejemplo, o emisión de determinado tipo de vibraciones. Entonces eso te altera la tensión y entonces se produce la respuesta del agua restaurando mediante la licuefacción, pues la tensión normal o natural, decimos nosotros. Y aquí recomendamos que vean si acaso este vídeo, 6 volcanes de lodo más impresionantes del mundo, porque aquí está también lo que se llama este mismo lodo, pero de una manera más suave. Nosotros consideramos que esto es una restauración de la tensión, pero de modo natural y armónico. Y entonces esos son estos ejemplos que vamos a ir viendo aquí, como por ejemplo aquí se ve el lodo emergiendo y fíjense qué patrón más sorprendente se da en este flujo de lodo en Rusia. Esto es una acción equilibradora suave que no te produce esas alteraciones terroríficas que dan también y son culminación de reseteos. Esto es en Azerbaiyán, fíjense el mismo fenómeno de estos que le dicen volcanes de lodo que se empieza a transformarse en una licuefacción. Esto es en Berka, en Rumanía, para que vean que no es uno ni dos, esto es en la India también, para que vean, y también en Venezuela, pasando a América. Es decir, que existe esta licuefacción o lodo que va emergiendo del subsuelo, pero de manera natural y armónica, sin producir eso que nos suele, esa manera tan brusca de estas inundaciones o mud flood que elevan de esa forma y alteran todo y culminan un reseteo, decimos nosotros. Y ahora vamos con los lugares de poder que decimos, vamos a destacar solamente algunos, cada persona que piense por sí mismo en su entorno. Nosotros en nuestro entorno de España encontramos estos lugares en los cuales el agua, porque el agua decimos es el equilibrante, es el que produce las inundaciones de barro y el mud flood, la licuefacción. Y entonces vemos, por ejemplo, vestigios de los más antiguos como esta que es el dolmen de Menga en Antequera, Málaga, España. Y entonces aquí vamos a presentarlo. Vean que la estructura de este dolmen, que para nosotros es el mejor de España y quizás de Europa en cuanto a proporciones. Entonces ven aquí las distintas cámaras y aquí ya fíjense, esto en pleno centro del dolmen, pues aquí está un pozo. ¿Cómo ha sido eso casual? Que construyeron el dolmen y después el pozo. Pues sería al revés. Los lugares de poder ya saben dónde está precisamente las energías que fluyen y sobre todo en conexión con el agua, y entonces a partir de ahí pues construyen realmente todas estas
obras megalíticas sorprendentes. Y fíjense también, ponemos esta foto, esto es desde el interior, desde la parte interior, la portada, te asomas por el dolmen en la portada, miras al frente y entonces ves todo este panorama. Y aquí precisamente está lo que se llama la Peña de los Enamorados, porque el dolmen de Menga está orientado con respecto a esta peña que parece un rostro humano, que está esta Peña de los Enamorados a 874 metros sobre el nivel del mar. Y fíjense como desde esta parte del dolmen todo lo anterior pues está más bajo, porque estos lugares de poder, fíjense que están en lugares elevados, pero al mismo tiempo el agua pues se eleva allí también, es decir, son lugares muy escogidos. Y vean este mismo dolmen, para que tengan una idea, esta es la entrada, hay distintos soportes pétreos, las cobijas son las cubiertas, una de ellas se cree que puede pesar entre 150 a 180 toneladas. Y aquí está en el fondo las personas para que tengan una idea de este tamaño. Y entonces acercándonos hacia el interior de este dolmen, aquí pues ya empiezan a visualizar aquí que existe este saliente, que esto es lo del pozo que vamos a ver. Nos acercamos más para que vean y fíjense, nosotros hemos estado en varias ocasiones allí y entonces aquí este es el pozo en toda la parte central. Y mírenlo ahora desde la parte opuesta a la entrada, fíjense el pozo precisamente tan centrado en el lugar, nos está diciendo que esto era el punto fundamental para realizar todo tipo de acciones energéticas y de ritualística, podemos decir así, es nuestra interpretación. Y entonces se asoman a ese pozo y fíjense la perfección que tiene, la forma de horadarlo, parece que lo has hecho con un taladro. Tú no llegas de un lado al otro con la mano, es decir, que tiene una cierta anchura y está a 19 metros y pico, cerca de 20 metros, entonces ahí el agua. Entonces todo esto lo traemos a colación para destacar la importancia del agua en los lugares de poder también, y que son también, por eso es el equilibrante y también es el que produce los mud flood o inundaciones de barro. Y otro punto también y muy importante, aquí en España, que es donde está la romería de la más antigua quizás que se celebra en España, que es la romería de la Virgen de la Cabeza, pues está aquí el santuario de la Virgen de la Cabeza en Sierra Morena, también en una elevación. Y entonces aquí pues siempre tiene estos lugares la leyenda de la aparición de la Virgen, que para nosotros es una comunicación del lugar, para que en ese lugar precisamente sea donde edifiques. Y no es casual que precisamente en ese lugar pues se encuentre también agua. Y la persona podrá pausar y leer si quiere ver toda esta historia que nos dice que comenzó en el pasado, en el año 1227, la aparición de esa Virgen pues a un pastor. Y miren aquí una imagen actual. Entonces este cerro de la Cabeza está a 686 metros sobre el nivel del mar y está en la parte dominando todo el entorno debido a su altura, como pueden ir apreciando. Es decir, son lugares, pero fíjense que tiene un nacimiento de agua allí mismo, Aquí para que vean un dibujo antiguo de él, para que se den cuenta de lo que estamos diciendo. Y aquí esta foto, cuando estuvimos allí nosotros, que esto es parte de la estructura metálica del pozo, un pozo. Es decir, queremos destacar precisamente el agua, la importancia, porque este era un lugar de poder, clarísimamente. Entonces, la elevación y el agua subterránea son lugares de poder. Y otro lugar de poder también muy sorprendente, en el cual, sobre todo, uno de los reinos importantes que formó a España era el reino de Aragón. Pues aquí está precisamente el mausoleo o el panteón donde se enterraron muchos de estos reyes. Este es el monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca, España. Y entonces San Juan de la Peña, porque está como casi embutido en una peña, como van a ver aquí. Entonces la persona, si quiere, puede pausar y puede ver algo de esta historia de este monasterio de Juan, que fue dedicado a San Juan Bautista en el siglo X, nos dice esta historia establecida. Y entonces es muy importante saber que es un centro de poder porque se convirtió en panteón de reyes y el monasterio predilecto de la incipiente monarquía aragonesa, que nos dice que lo dotó con numerosos bienes. Entonces nos interesa también que vea el entorno precisamente. Entonces fíjense qué entorno, que está a 1000
200 metros de altitud, este monasterio de San Juan de la Peña, escondido al borde de un bosque, bajo una enorme roca. Y entonces esto es como una arquitectura que le dicen troglodita, porque fíjense, parece que son cuevas. Entonces es muy sorprendente, pero al mismo tiempo es elegido como panteón real para la corona de Aragón y todos sus nobles. Entonces, véanlo aquí de más cerca cómo está toda la roca y él está aquí como cobijándose en ese lugar tan elevado. Y te ponemos también esta otra imagen para que veas que en este lugar, para nosotros nos vamos a ver en siguientes vídeos cómo las inundaciones de barro en muchos de estos lugares te producen este tipo de estructuras que después estaban, podemos decir así, casas o sistemas habitacionales y se forman, como están viendo por aquí, están viendo como huecos, oquedades. Aquí vendrán estas oquedades. Pues por tanto nosotros decimos que pudiera ser que toda esa zona fuera también resultado de un previo reseteo anterior, inundación anterior y que haya sepultado todo. Y aquí, como era un lugar importante, y van a ver que también posee agua, como estamos diciendo, el agua, el equilibrante, pues aquí está y se establece pues este lugar de poder de este monasterio. Miren otra visión suya, aquí entre la roca, cómo está, y vean también que tiene, podemos decir así, son lugares tan especiales porque también nos dice que durante varios centenares de años pues estuvo custodiando lo que se llamaba la copa de la última cena que tienen aquí. Actualmente lo que hay es una copia, el original parece que está en Valencia, pero estuvo guardando esa copa. Y vean aquí su historia, si quieren recordar, esta es la copa del Santo Grial. Estos son lugares muy importantes para podemos decir así, la tradición establecida. Estuvo habitado por monjes cluniacenses que supuestamente asumieron la custodia del Santo Grial. Y entonces nos dicen que los reyes de Aragón acudían con frecuencia a rezar y para recabar la bendición del abad antes de entrar en combate. Fíjense, qué significativo. Y entonces aquí muchos de los miembros de esta orden eran enterrados en este panteón de los nobles, es decir, lugares muy especiales, en lugares muy, sobre todo, elevados como este también. Fíjense también cómo está aquí encajando en este hueco de la montaña. Este es el claustro románico. Pero lo que más nos interesa a nosotros es que aquí precisamente, como estamos tratando el agua, pues aquí en este santuario fluye el agua de un manantial que la leyenda afirma que fue también utilizado como medio de tortura. Y entonces esto que están viendo aquí es el agua que va manando. Y en la parte inferior, pues los turistas pues muchas veces echan monedas. Estos son monedas, pero nos dicen que a veces servía para los prisioneros de guerra o para que confesasen, pues los situaban aquí debajo su cabeza junto a esa agua que emana, y entonces como una gota que va cayendo permanente en tu cerebro y tiene que ser una gran tortura, nos dicen. Y entonces desde España, este otro lugar de poder también con agua, todos están viendo que son lugares especiales y que el agua está ahí actuando, al igual que actúa con el Mad Flood, pues vean también este lugar de América. Ahora damos un salto que sería el templo de Kukulcán en la zona arqueológica de Chichén Itzá, como están viendo aquí. Entonces, esta pirámide pues son muchos indicios de que están hechos por una inteligencia muy superior, podemos decir así, superior a la humana, pero con características más frías y menos vibración que la humana, decimos nosotros. Entonces sus escalones, si los cuentan y lo pueden ver aquí, pues son 365, no es por casualidad, porque 365 son los días del año normal. Y aquí se produce, como ya sabrán mucho, el fenómeno de en que cada equinoccio pues hay un juego de luces en que se ve pues como bajando la serpiente. Aquí está el rostro con la boca abierta a esta serpiente y acuden a ver ese espectáculo. Eso solamente puede conseguirse por alto conocimiento, evidentemente.
Y entonces algunos pensaban, comentaristas, dijeron a mí, en algún comentario me dijeron, bueno, pues esta pirámide del Kukulcán esto nunca ha sufrido inundaciones de barro porque la cabeza de su serpiente pues aquí termina y no tiene parte enterrada. Y yo dije, no, esto después de un reseteo han puesto aquí la cabeza, pero esta es resultado de otras inundaciones que tienen mucha más parte enterrada. Como están viendo aquí, obras recientes, pues están viendo que fíjense cómo continúa aquí parte, fíjense aquí los arqueólogos, como por debajo de Chichén, de Kukulcán, pues siguen y continúan precisamente construcciones alrededor de ese centro realmente. Y entonces, pero también nos interesa sobre todo destacar que se ha descubierto, aquí fíjense que eran distintas, porque claro, después de cada reseteo vuelven nuevamente a construir uno encima de otro, son distintas pirámides, y entonces aquí la tomografía de resistividad eléctrica tridimensional pues permite saber todas las distintas partes que tiene y se detecta, como nosotros esperábamos, pues aquí precisamente que existe un cenote. Un cenote no es ni más ni menos que un nacimiento o un agua que comunica distintos flujos subterráneos. Aquí está un cenote debajo precisamente, allí se cree que a unos 8 metros nos parece a nosotros, y entonces fíjense que existe esa conexión, porque el agua cumple distintas funciones, como ya decimos, y aquí para todo el tipo de ritualística, incluso sobre todo tecnología. Y entonces ahora vamos a ir terminando presentando artefactos que precisamente profundizando en el vídeo anterior con las piedras de Ica, que son súper sorprendentes, que hemos visto ya aquí que en una gota de líquido que sudan las piedras de Ica, nosotros tuvimos la suerte de ver cómo se formaba el doble tetraedro, como están viendo aquí. Entonces queremos tratar eso un poco más para que vean también que esto ha sido estudiado por esta página web que tienen aquí, los distintos componentes que tienen esas piedras de Ica, sobre todo lo principal es cuarzo, que tiene un 56%, corindón, hematites, etcétera. Pero realmente, pueden consultar esa página, pero realmente eso no explica por sí mismo esta fenomenología, por supuesto. Es sobre todo la combinación de estos elementos de una manera que podemos decir así, de tipo cósmico, decimos nosotros, siguiendo la estructura cósmica, la que hace a esas piedras tener ese tipo de fenomenología, de que son la mayoría magnéticas y también que algunas de ellas pues producen el líquido, para que vean que el agua aparece casi de modo espontáneo incluso en una piedra, como estamos viendo aquí. Y entonces, ¿esto por qué sucederá? Decimos porque estas piedras están compuestas, al igual que todo el cosmos, mediante una dualidad que se le dicen a las piedras tapas. Y esta dualidad está creada mediante el agua en estado latente, que se manifiesta cuando las condiciones ambientales son propicias, como cuando son épocas invernales o de lluvias, aunque tú ellas las tengas a resguardo, pues ellas mismas reaccionan, y algunas, nosotros tenemos la suerte de tener en nuestras propias manos, haber visto este fenómeno, pues emiten líquido. Algunas piedras exudan, por decir alguna palabra, un líquido que presenta cristalizaciones que se mueven, como estas que están viendo aquí. Esto es una de estas gotas aumentada y vista con microscopio y grabada, y produce algunos este tipo de catéter y este tipo de fenomenología. Esto ya lo decimos, es muy sorprendente, pero es real, tenemos las pruebas físicas nosotros. Y entonces queremos también que vean que existen dos tipos de piedras, unas que son rayadas como estas de la izquierda y otras que tienen relieve. Esta parte pasas la mano y entonces esta forma está en relieve, y todas tienen lo que se llaman tapas, pero muy disimuladas, que no se suelen percibir a no ser que tú estés ya puesto al tanto del asunto. Y bueno, nosotros hemos traído una en que se ve más claramente lo que decimos tapas. ¿Y qué queremos decir con tapas? Con tapas queremos decir que es como si dos porciones se han unido en una. Entonces, esta piedra que tienen aquí, esta piedra de Ica, por la parte trasera, aquí no se verá muy bien, fíjense, existe pues una especie de rastro de camino. Pues esto es lo que decimos una tapa. Una parte se une con otra y siempre hay una especie de sutura, pero que es muy disimulada. Esta misma piedra la ven aquí para ver si pueden apreciar lo que estamos diciendo. Entonces la tapa sería esta que está aquí, y entonces esta está muy pronunciada, aunque suelen estar muy disimuladas, pero por esta misma parte
piedra. En otra parte aquí se ve muy claramente, porque este humano o humanoide que está en ella, fíjense, es humano, que entonces lo que se le llama la tapa, esta parte que a nosotros nos dice que son dos polos los que se han formado para crear esta piedra, pues fíjense, pasa por su mano y en su mano claramente está señalado precisamente lo que nosotros decimos, el rastro de esa tapa. Y esto viene a decirnos a nosotros que están hechas con alta tecnología precisamente a imitación del cosmos. A imitación del cosmos, que siempre se forman dos polaridades y aquí están juntas esas dos polaridades y por eso forman ese punto de unión o esa tapa. Entonces nosotros traemos esta página, que es un gran investigador, René Vado, que tienen aquí, ya está desaparecido, nosotros ya no hemos perdido su rastro, pero ha hecho una investigación sorprendente y nosotros la volvemos a poner aquí, que es la que él está analizando mediante mediante vídeos, estas gotas. Y entonces pues se presenta toda esta fenomenología que en la misma gota, fíjense que se forman este tipo de cristalizaciones y algunas de estas cristalizaciones son aquí como figuras geométricas. Esto parece casi un cubo el que se va formando en esa gota de agua, pero son figuras móviles que van cambiando como si tuviesen vida. Esto es súper sorprendente, pero está todo relacionado con el líquido a partir del agua, que en una misma piedra pues emerge para que se den cuenta cómo el agua es el equilibrante de esta dimensión. Y vamos a terminar prácticamente aquí presentando esta imagen que nos sorprendió mucho de una gota, que fíjense que ya aparece incluso como una especie de mensaje, porque a nosotros esto parece que es la calavera con los huesos, es lo que a nosotros se nos parece. Y esto es una grabación en vídeo de una gota de líquido exudado por una piedra de Ica, que es movible y se van viendo en ese vídeo. Quizás algún día, si alguien quiere, se lo pondremos para que lo vea. Por tanto, nosotros terminamos aquí diciendo y recordando que estamos tratando precisamente la causa de las inundaciones de barro, y entonces podría surgir la pregunta si es una causa natural o artificial, que se produzcan la parte suave de los volcanes de lodo que hemos visto, sino esto que estamos diciendo nosotros, que son estos mudfloods repentinos. Y entonces nosotros decimos que Dios Fuente actúa en los cambios de la naturaleza de modo suave, progresivo, armónico y sin apenas dolor. Eso es lo que observamos nosotros en toda la naturaleza. Por tanto, el mudflood y las alteraciones bruscas, destructivas y negativas para el ser humano, nosotros decimos que creemos que no responden al orden natural, sino que tienen una causa artificial y antihumana. Esa es nuestra opinión que compartimos. Deseamos fortaleza para todos los que hayan llegado a este final de ciclo.